Bien, primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4 del 12 al 19. Cuando lo tengan me levantan la manito, con eso es suficiente. Por aquí todavía les falta, ¿no? Bien, vamos entonces a la lectura. Dice así la palabra del Señor: Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando, sino gócense, por cuanto ustedes son participantes de los mismos padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria ustedes se gocen con gran alegría. Ahora, si ustedes son vituperados y son calumniados por el nombre de Cristo, ustedes son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos el nombre de Cristo es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como un homicida, como un ladrón o como un malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno de ustedes padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad o con muchos padecimientos se salva, entonces ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quiero que cierren sus ojitos un momento, por favor, y comience a pedirle una palabra al Señor. Cierre sus ojitos, por favor. Usted puede irse hoy día como vino o puede llevarse una palabra, pero no depende de Dios, va a depender de usted. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, una iglesia que necesita, Señor, con urgencia una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, que necesita con urgencia, la lámpara es a nuestros pies tu palabra. Señor, oro para que el Espíritu Santo toque cada corazón, y todos los que estamos aquí creamos a tu palabra y seamos transformados por el poder de ella. Así que en esta tarde, Dios, ya tarde, fluye Espíritu Santo de una forma poderosísima y que tu palabra nos cambie. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a enfrentar el capítulo 4 de Primera de Pedro. Ya hemos enseñado el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y hoy día nos toca descubrir qué es lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros a través del capítulo 4. Bien, entonces en el capítulo 4 yo me he encontrado con algunas características y producto de esas características yo les voy a decir cómo le llamé a esta palabra, producto de lo que yo descubrí. Por ejemplo, descubrí que unas 6 veces en todo el capítulo se habla del verbo padecer o alguna de sus conjugaciones. También me encontré en 3 ocasiones en las que no se habla de padecer, pero sí se habla de un tipo específico de padecimiento. Por ejemplo, en el capítulo 4 se menciona que la iglesia está viviendo insultos. En el verso 14 se menciona que la iglesia está viviendo injurias, o sea que está siendo injuriada. Los miembros de las iglesias están siendo injuriados. Y en el verso 12 el apóstol Pedro le dice del fuego de la prueba. Es decir, se nos proporcionan 9 referencias respecto a de cosas asociadas al sufrimiento. Así que le he puesto a la palabra hoy día padeciendo o sufriendo como cristianos. Sufriendo o padeciendo como cristianos. Muy bien. Lo que Pedro está diciendo, voy a resumirlo antes, lo que Pedro les va a decir a la iglesia es la siguiente: todos los seres humanos sufren o padecen por alguna cosa. Si alguien alguna vez no ha tenido un dolor de muelas, por ejemplo, no es un ser humano, es un extraterrestre.
¿Quién ha sufrido alguna vez un dolor de guata, de estómago, de barriga? Bien, yo bendigo a los que nunca han tenido ese dolor. Ajá, todos hemos sufrido por algo. Ahora bien, lo que Pedro nos va a enseñar aquí no es a comportarnos específicamente, aunque sí pueda tener que ver con eso, en esos momentos, sino que en los momentos en que la sociedad está contra la iglesia. Bien, voy a entonces a hablar de esto, de cómo es que la iglesia debe padecer como cristiana, porque la iglesia es cristiana, ¿verdad? Ok. Voy a tratar de definirlo así. Existen dos grandes comportamientos hoy día, sobre todo hoy día que está súper claro, hoy día es súper evidente. Hay un comportamiento de gente que no conoce al Señor y hay un comportamiento de gente que sí conoce al Señor. ¿Qué es lo que nos va a decir el apóstol Pedro hoy día? La gente que no conoce al Señor sufrirá las consecuencias, las leyes lo agarrarán, los calzarán, después no se quejen porque esto es sin dolor, pero hay gente que conoce a Cristo y a esa gente que sí conoce a Cristo, el Espíritu Santo les va a exigir, les va a poner el marco de cómo debe comportarse en tiempos de aflicción. Pero para entender mejor todo esto de padecer y de sufrir como cristianos, no como paganos, no como perdidos, les quiero recordar algo que ya les he ido diciendo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y ahora nuevamente se repite en el 4. Y es el hecho de que la iglesia está en el siglo I, ¿sí? Está viviendo el siglo I y del siglo I está viviendo la década del 60. En la década del 60 comienza la gran persecución de Nerón a la iglesia. Que Nerón haya perseguido a la iglesia. Primero comienza, no es que suave, toda persecución es terrible, pero cuando esto se acrecenta más todavía, es cuando Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos. Al culpar a los cristianos comienza una persecución, no grande, terrible, terrible. Algunos hermanos mueren en el circo romano despedazados por las fieras. Otros mueren atravesados por la espada de los soldados, y sí, otros son, ya se los he planteado, puestos como verdaderas luminarias encendidas, llenos de brea, quemados para alumbrar no solamente el palacio del César, sino que las calles de las ciudades. La iglesia está viviendo momentos terribles, y en estos momentos terribles que está viviendo la iglesia, el apóstol Pedro está por ahí por el año 64 escribiendo la carta. Es decir, cuando él escribe la carta, el fuego de la prueba está encendido en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, cuando el fuego de la prueba se enciende en la iglesia, no lo resuelven las promesas políticas. Cuando el fuego de la prueba está en la ciudad, está en la nación, no lo solucionan los acuerdos políticos. Lo único que va a resolver, al menos en este caso, lo único que va a poner orden, al menos en la iglesia, en este tiempo, en la década del 60, es la gloriosa, inefable y poderosa palabra de Dios. Aunque algunos hoy la tienen cerradas en sus casas, hubo otros abiertas en el Salmo 91. Pero lo que Dios quiere es que la tengas abierta en tu corazón. Bien, entonces, debido a que el emperador, ya les dije, culpa a la iglesia del incendio de Roma, sufrir para la iglesia se transformó en algo normal. Cuando Pedro escribe la carta, la iglesia está viviendo el sufrimiento, la persecución, la muerte, la tortura, atención, la violación flagrante a los derechos humanos, la está viviendo como una cosa de cada día. Eso es pan de cada día. ¿Cuál es el pecado que ha cometido la iglesia? Ninguno. ¿Cuál es el pecado que Cristo cometió por sufrir los latigazos, por sufrir los golpes, por sufrir la cruz? ¿Cuál es el pecado que cometió Cristo? Ninguno. Entonces la iglesia en ese tiempo, en la década del 60, está viviendo exactamente los mismos padecimientos de Cristo, sufriendo injustamente. Por eso más adelante vamos a abrir este concepto y Pedro va a decir, más le vale que ustedes estén sufriendo injustamente, porque si sufren por haber cometido un error, ya ahí van a tener que sufrir las consecuencias de las leyes que se imponen en las sociedades. Bien. Esa es la razón entonces por la que Pedro les dice, por ejemplo en el verso 1 del capítulo 4, les dice, puesto que Cristo, estoy en el 4 verso 1, me vas a ayudar, ¿verdad?
Ok. Por eso que en el capítulo 4, verso 1 dice, puesto que Cristo ya padeció por nosotros en la carne. ¿Te fijas? Cristo no padeció, no sufrió, no lo pasó mal porque haya cometido un error. ¿Va entendiendo? Lo que Cristo está viviendo o lo que Cristo vivió fue por nosotros. Si usted está entendiendo eso, quiero que me levante la mano. Cristo no sufrió por malhechor. Cristo no sufrió por girar cheques falsos. Cristo no sufrió por negociar con las platas del Estado. Cristo sufrió por nuestros pecados. Eso la iglesia lo debe saber. Eso tiene que salir en la escuela, en el discipulado, en la prédica. Que Cristo murió por nuestros pecados debe ser la prédica central de todo lo que pasa en la iglesia. A nosotros no se nos puede olvidar, porque cuando nos olvidamos, entonces empezamos a comportarnos como queremos y hacer lo que bien nos parece, porque se nos olvida que la obra es de Cristo y no es nuestra. Sigo con la palabra. Entonces, en el capítulo 4, verso 1 ya le está diciendo, oye, Cristo ha padecido por ustedes. Así que ustedes ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso significa que Cristo murió en la carne, padeció en la carne, latigazos, sufrimientos, clavos, su costado atravesado. ¿Para qué? Para resolver un problema terrible, grande, que no podía ser resuelto con animalitos muertos. Entonces, como el pecado no se podía resolver, Cristo vino para resolverlo, para matar el pecado en su propia carne. Entonces, por eso dice, ¿quién resolvió el problema del pecado? Es Cristo. Dice, ¿quién ha padecido por nosotros en la carne? Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y por eso dice el segundo verso, bueno, Él ya terminó con el problema del pecado. ¿Para qué? Para que mientras ustedes caminen por esta peregrinación, que significa andar por esta vida, ustedes ya no caminen en el pecado, sino que caminen conforme Cristo. Ok, luche contra el sueño, por favor. Bien, entonces, pregunta, ¿era extraño para la iglesia lo que estaban viviendo los hermanos de ese tiempo? ¿Era extraño? No, para nada. Porque Pedro les dice en el verso 12, lo tenías hace un rato atrás, yo voy a citar otra versión, pero por favor es más o menos lo mismo. Quiero citar una versión un poquito más amigable, pero que no distorsione el sentido de lo que quiere decir el apóstol. Queridos hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Por eso cuando orábamos yo decía, Señor, yo creo que necesitamos que nos dé luz por lo que estamos viviendo, porque vivir padecimientos como personas, como iglesia, como nación, no es algo extraño, algo debe estar pasando. Y esto es así porque en Juan capítulo 16, verso 33, Jesús dijo lo siguiente, yo quiero que ustedes vengan, quiero que me sigan, quiero que sean mis discípulos, pero les quiero decir algo, quiero mantenerlos siempre informados. En el mundo donde ustedes van a ir, la cosa no será sencilla. En el mundo donde ustedes se van a desarrollar, donde a ustedes les va a tocar levantar la luz de Dios, no será sencillo. Al contrario, en el mundo ustedes tendrán aflicciones. Bien, tú vas a comprar un vehículo, ¿no es cierto? Te dicen mantención hasta los 50.000. Entonces vas a los 10.000 a hacer mantención y te dicen 250.000. Y eso es porque nada más que le vamos a cambiar ni siquiera el aceite. Le miramos, 250.000. Tú dices, ¿pero cómo? ¿Y no había mantención gratis hasta los 50.000? Sí, pero la mano de obra y los repuestos no están incluidos. Y tú dices, pero esto no me lo dijo nadie. Publicidad engañosa. Entonces tú seguiste y dices, pero todavía tengo garantía, gratis. Voy como a los 20.000 y te dicen, ya perfecto, 500 lucas. Perdón, 500.000. Dice, pero ¿cómo? ¿Y no es hasta los 50.000? Claro, aquí le estamos dando la garantía gratis. Es como que es un juego de palabras, ¿te fijas? Aquí le estamos dando la garantía gratis, ¿sí? ¿Y por qué los 500.000? La mano de obra y los repuestos. Ahí tú notas como que alguien no te dijo la verdad, ¿cierto? ¿Por qué están tan tristes? Ya.
Ahí como que tú notas que alguien no dijo la verdad, pero Jesús no hizo eso. Jesús les dijo, yo quiero que ustedes me sigan, pero les quiero decir la verdad. Antemano, en el mundo donde ustedes, yo lo voy a mandar, ustedes van a tener aflicciones. Entonces el apóstol Pedro, cuando está escribiendo esta carta, él está siendo fiel a la enseñanza de su maestro. Él está dando a entender que él ha recibido perfectamente el mensaje de Cristo. No, en esta vida nosotros vamos a sufrir injustamente. Entonces tú te vas a encontrar toda la epístola de Primera de Pedro llena de instrucciones, de cómo la iglesia que es de Cristo debe enfrentar mundos de aflicciones que ya Cristo dijo que viviríamos. ¿Ok? Entonces tú te vas a encontrar en los 5 capítulos de los 5 capítulos de la epístola, te vas a encontrar 4 donde solo se habla del sufrimiento. Quiero que saquemos de nuestra mente esa percepción, ¿por qué yo, Dios? O esta otra pregunta que a veces los hermanos se hacen, Señor, ¿acaso no soy tu hijo? ¿Te olvidaste de mí? Es que en la Biblia tú no te vas a encontrar ningún pasaje que diga que Él te trajo a sus caminos para meterte en una burbuja, todos van a sufrir excepto tú, porque tú eres cristiano. Eso no está en la Biblia. Claro, hemos desbalanceado el mensaje. Los enseñadores hoy han desbalanceado el mensaje. La gente ha dicho, te ha enseñado, tú eres hijo de Dios, nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer daño, siempre ganador, siempre victorioso, y todo lo que tú pises será tuyo, y todos caerán al estrado de tus pies. ¿Y eso es mentira? No es mentira, pero esa es una parte de la realidad. Ve la vida de Cristo, ve la vida del mismo apóstol Pedro, ve la vida del apóstol Pablo, y te vas a dar cuenta que esa es solo una parte del Evangelio de Cristo. La otra parte es morir. La otra parte es ser injuriado. Cuando Cristo sana a una persona y lo libera, entonces le dicen los fariseos, le dice, tú por el príncipe de los demonios echas fuera demonios. Lo están injuriando, están hablando mal de Cristo. Lo que funciona para Cristo entonces funciona para su iglesia, porque la iglesia es la iglesia de... Lo que funciona entonces para la iglesia, también tiene que funcionar para ti. Cuando Él está enseñando, la gente dice, ¿y este quién es? En el fondo, en un chilenismo un poquito más cercano, ¿y este a quién le ha ganado? Si nosotros sabemos, este es el hijo del carpintero, aquí está María, aquí están sus hermanos, están sus hermanas, incluso en uno de los pasajes se menciona hasta los nombres. ¿Y este quién es? Lo están tratando mal, lo están maltratando, están actuando con él injustamente, y para no demorar mucho la prédica, todo en la vida de Cristo, todo en el ministerio de Cristo, en lo que tiene que ver con la gente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En ese no le recibieron, hay un sufrimiento injusto increíble, y el sufrimiento más injusto fue el de la cruz, y ese ya tú te lo sabes, ¿o no? Sí, porque un cristiano que no sabe de eso no es cristiano, tiene que saber de eso, tiene que ser su pan de cada día, tiene que entender que por esos sufrimientos, que por esas heridas, que por esos latigazos, tú y yo fuimos perdonados de nuestros pecados. Extraordinario. Así que en el capítulo 4, verso 1, les parte diciendo, no crean que esto no es, a ver, ustedes, si Cristo padeció, ustedes también van a padecer. Si Cristo fue maltratado injustamente, ustedes también van a ser maltratados justamente. Así que le dice en otra versión, así como Cristo sufrió en el cuerpo, también ustedes deben estar dispuestos a sufrir. ¿Ok? Por eso en el verso 12, ya entrando, vamos al 12 de nuevo, muy bien, ya está ahí, me leyó el pensamiento. En el verso 12, yo voy a usar otra versión, dice, no se sorprendan por la dolorosa prueba por la que están pasando. ¿Ok? Y en el verso 13, el llamado del apóstol no es a desesperarse. Porque en el momento de la prueba, sobre todo en la prueba injusta, del sufrimiento injusto, la tendencia nuestra es a desesperarse. Y la instrucción de Pedro es a no desesperarse, a no angustiarse, a no estar noches sin dormir.
El llamado de Pedro es a no salir a defenderse. Pastor, ¿y por qué no debo defenderme? La respuesta es súper corta, porque Cristo no se defendió. Porque Pablo no se defendió. Incluso la historia nos dice que el mismo Pedro, él iba arrancando de la persecución de Nerón, él mismo se va a entregar porque él se acuerda, el Espíritu Santo le recuerda que él dijo que su vida daría por Cristo. Así que el evangelio de todo bien sobre hojuelas es un evangelio desbalanceado. No que sea mentira, no, pero es desbalanceado. Entonces, el llamado del apóstol es a no desesperarse, iglesia, a no angustiarse, a no defenderse, ni tampoco a tener una actitud fatalista. Todo está perdido, se nos viene todo abajo, ¿no es cierto? Y después no va a haber dónde comprar, no van a haber medicamentos, va a ser un lujo enfermarse. No, querido, tenemos a Cristo. Mientras Cristo exista, tenemos esperanza. Bien. Entonces en el verso 13 le dice, antes bien, no se angustien, no se defiendan, no salgan a hacer barricadas. No. Lo que está diciendo aquí es, antes bien, gócense. Pastor, pero esto no se puede aplicar, pastor. ¿Cómo me voy a gozar? Si no puedo salir al centro, no puedo ir a comprar ya porque se están saqueando los supermercados. ¿Cómo me voy a gozar, pastor? ¿Usted está loco? No, yo no estoy loco. Y el apóstol Pedro tampoco estaba loco. Mientras los hermanos eran atravesados por espadas, mientras los hermanos eran llevados detenidos y eran devorados y destrozados por la fiera, el apóstol Pedro no está loco, le está diciendo, gócense, alégrense. Y la primera razón que está dando Pedro para gozarse es porque ustedes, les dice a los hermanos, están viviendo las mismas aflicciones, están viviendo los mismos padecimientos que Cristo vivió. La primera razón por la cual la iglesia no debe angustiarse, sino que debe gozarse, es que la iglesia se está identificando con Cristo. Entonces no tiene sentido que cuando la iglesia está sufriendo injustamente salga a quemar neumáticos para que le hagan justicia. ¿Se entiende? Si Cristo sufrió injusticia social, ¿sufrió o no sufrió Cristo injusticia social? ¿Alguien que me diga? Sí. ¿Cristo organizó un ejército para defenderse? ¿Fue a quemar la sinagoga? Si Cristo no lo hizo, la iglesia de Cristo tampoco. Si alguien entiende, me levante la manito, por favor. A mí me gusta ese feedback, me gusta. Algunos teólogos y predicadores dicen, no, la predica es un monólogo, claro, pero a mí me gusta entender, no quiero hacer ese chiste, me gusta saber que ustedes están entendiendo bien. Ok, ¿vamos bien? El mismo apóstol Pablo, cambiando, como la Biblia es una unidad perfecta, en Filipenses, el libro de Filipenses, solo anótelo, capítulo 2, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 4, habla de esto mismo, de gozarse en los momentos de dificultad, de disfrutar a Dios, de disfrutar y decir, gracias Señor, porque estamos viviendo los mismos padecimientos tuyos. El apóstol Pedro está siendo perseguido por Nerón, por él mismo. Y unos 3 años después que se escribe esta carta, Pedro va a morir a manos, no a manos de Nerón, pero sí a manos del Imperio Romano. Y Pedro está diciendo, gócense, deleítense en que están viviendo los mismos padecimientos. Y cuando Pablo le escribe a los filipenses, está escribiendo desde la cárcel de Roma. Y en la cárcel de Roma él está preso no por haber usado los fondos públicos, los fondos del Estado en forma equivocada. No está sufriendo porque giró cheques que no tenían fondos. Lo que Pablo está sufriendo es porque ha predicado el Evangelio de Cristo. O sea, también está sufriendo injustamente. Porque la Biblia es una unidad perfecta. Bien, pero ¿por qué otra razón los hermanos que estaban tan afligidos debían gozarse en el Señor? Ponme el verso 14, por favor. Voy verso tras verso y voy a hacer un salto, pero se los voy a explicar. Ok, dice ahí lo siguiente. Dichosos ustedes. O sea, tú entiendes que si esto lo predicamos en la plaza a gente que no conoce a Cristo, la gente va a decir, estos canutos están locos.
La ciudad parece una ciudad bombardeada. Tú vas a la Plaza Osorno, parece una ciudad que cayeron, ¿no es cierto?, bombas y fue bombardeada. Tú vas al centro y ves una ciudad que parece que fue bombardeada, ¿sí? Y este pastor está diciendo, dichosos ustedes. Yo no estoy loco, porque Pedro tampoco estuvo loco, porque Cristo tampoco estuvo loco. Porque desde Cristo para adelante todos los que son cristianos entendieron que nosotros aquí no somos permanentes, sino que nuestra tierra definitiva está más allá de las estrellas. Ok. Entonces, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, reposa en ustedes. Aquí hay una segunda razón por la cual la iglesia se debe gozar. La iglesia no debe ser una iglesia triste, querido. La iglesia no debe ser una iglesia depresiva, querido. La iglesia no debe ser una iglesia que anda triste y preocupada por todo. La iglesia no puede ser una iglesia que no duerme en la noche. ¿Para qué fue hecha la noche? Entonces, si tú no estás durmiendo, aquí algo no está dando cierto. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu Santo reposa sobre ustedes. Aquí hay una segunda razón. Nosotros éramos pecadores, nosotros éramos gente. Él nos amó e incluso murió por nosotros antes de que nosotros le amáramos a Él, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. No éramos buenas personas, queridos, no lo éramos. Y aún así, Él tomó la decisión de perdonarnos y de poner su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces hoy día, si tú tomas cuenta, si tú llevas cuenta, si dices, a ver, ¿qué es lo que tengo adentro? Corazón, hígado, pulmones, sí, estómago, bueno, unos estómagos más grandes que los otros. Es verdad que eso tenemos, pero hay algo más grande que tus riñones adentro. Hay algo más grande que tu corazón, aunque el corazón es vital para que vivas. Pero dentro de ti hay algo más grande que el corazón y es el poderoso Espíritu de Cristo que da la señal, que muestra que eres una hija y un hijo de Dios. No sé si alguien lo puede aplaudir a Él, solo a Él. Gracias, Señor. Los hermanos están allí recibiendo todo tipo de injurias, todo tipo de insultos, todo tipo de maltrato. Están recibiendo todo tipo de cosas que no están bien. Ok, muchas gracias. Permiso, voy a tomarme un... Los hermanos entonces están recibiendo todo tipo de insultos. Esto me trajo descanso. Y yo quiero que a usted también le traiga descanso. La gente no te tiene mal a ti. El mundo ha detestado a Dios desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. ¿Cómo es eso, pastor? Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y fueron sacados y quitados de la posición de privilegio y de la presencia de Dios, el mundo se ha rebelado contra Dios y desde ese momento en adelante ha querido destruir todo aquello que se parezca a Dios o que tenga la imagen de Dios. Esa es la razón por la que cuando Cristo viene a la tierra, lo primero que quiere hacer el ser humano es matar a los niños. Y cuando Dios mismo está en la tierra desarrollando su ministerio, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que hacen los judíos es querer matarlo. Durante estos 3 años y medio, todo el trabajo de los religiosos de la época, de los líderes de la época, fue intentar buscar la razón para juzgarlo de forma equivocada, de forma injusta y matarlo, lo cual finalmente hicieron. Y desde ahí en adelante, todos los 12 apóstoles, los apóstoles que vinieron después de los 12 y los cristianos antiguos sufrieron. Mi abuelo fue pastor, yo calculo por ahí, por la década del 50, 40, ya ni me acuerdo. Y dice que ellos iban a predicar el Evangelio de Cristo. Las calles eran de barro y en las calles habían cunetas porque, escucha bien, cuando dice nosotros estamos mal, en este país no estamos mal, tenemos todo mal, en ese tiempo no había alcantarillado, querido. No sé si alguien vivió alguna época en la que no había alcantarillado, Yo viví.
Y las calles tenían unas cunetas profundas a un lado y al otro lado de la calle. La pregunta es ¿por qué? Porque todo iba ahí. Entonces ellos predicaban el Evangelio de Cristo con una corneta de esas de metálicas, y la gente de los segundos pisos les tiraba pipí. Por eso yo no estoy tan de acuerdo con el Evangelio de todo bien, todo bien, todo bien. Yo creo que ahí estoy convencido que ahí hay algo desbalanceado. Porque cuando la gente le empieza a ir mal, dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si la Biblia dice, pide que yo te daré, el que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá, y el pastor me lo predica todos los domingos. Esa no es la prédica de hoy. Lo que quiero decirte es que en el mundo tendrán aflicciones, pero no tengan temor, dijo Cristo. Yo ya vencí al mundo. Y si yo ya vencí al mundo, ustedes tienen el poder también para vencerlo. Sigo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre ustedes. Eso es una bendición. Cuando vas al baño, el Espíritu de Cristo está contigo. Cuando vas al súper a comprar, el Espíritu de Cristo va contigo. Cuando vas al registro civil a hacer un trámite, el Espíritu de Cristo va contigo. Quiero serte más honesto. Él no se sale ni se entra de ti, dependiendo de cómo te portas. Yo no sé si eso te alegra, porque honestamente hay veces que yo no me porto tan bien. O sea, a mí me alegra saber eso, porque hay momentos en que yo no me comporto tan bien portadito. A veces me enojo también, ¿sí? Y es lindo saber que a pesar de que a veces no nos portamos bien, el Espíritu de Cristo sigue en nosotros. Puedes estar viviendo las dificultades más terribles, como lo estaba viviendo esta iglesia, como lo está viviendo nuestra nación, e incluso tú puedes estar viviendo tu propio tsunami en tu propia vida y en tu propia familia, pero el Señor te está diciendo en esta hora, al igual que Pedro les enseñaba, yo te enseño hoy a ti en el nombre de Cristo. Dichosos ustedes si están viviendo lo que están viviendo por causa de Cristo. Alégrate. Porque todo lo que ellos dicen no se compara con el hecho de que tengas al Espíritu de Cristo morando en tu vida. Gracias, Señor. Ahora bien, esto es interesante, voy a avanzar acá. Verso 15, por favor. Ya me van a mostrar cuánto me va faltando. Verso 15, así que ninguno de ustedes, esto es interesante. Ninguno de ustedes padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Puesto que en dicho caso los cristianos que pudieran meterse en un homicidio, que pudieran meterse en un robo o que pudieran meterse, ¿no es cierto?, siendo malhechores o entrometerse en lo ajeno, van a ir a la justicia, van a ser pillados, ¿cierto?, sorprendidos y van a ser juzgados y van a tener que pagar una pena. Van a ir a la cárcel, seguramente. Por homicida, cárcel. Por ladrón, bueno. Hay algunos de cuello y corbata que no van a la cárcel, pero debieran, ¿no? Ok. Por malhechor, ¿sí? ¿Va a la cárcel la gente? ¿Sí? ¿Sí? Claro que va a la cárcel. Ok. Pero hay un pecado aquí que también debiera sufrir, o sufre la justicia, y que no es tan claro. ¿Te resulta fácil imaginarte un homicida? Sí. ¿Te resulta fácil imaginarte un malhechor? Sí. ¿A un ladrón? Salen en la tele, pum, con carros de supermercado, con camionetas, con camiones, llevándose las cosas del supermercado. ¿Te resulta fácil, verdad? Bien. Pero no nos resulta tan fácil eso de entremeterse en lo ajeno. ¿Qué significa eso? Y lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, que la gente que se entremeta en lo ajeno va a sufrir la justicia. O sea, podría estar preso. Pero a nosotros no se nos ocurre lo que significa entremeterse en lo ajeno. A mí me da la impresión que es como, a ver, viene la vecina al lado con un novio nuevo y yo corro la ventana, corro la cortina como para ver qué tal es el compadre, si salva o no salva. No sé, pues como que mi vecino se mete en lo ajeno cuando yo llego como a las 11 de la noche y corre la cortina y dice, si este es pastor, y a la horita que va llegando, y la vecina Irene sabrá dónde habrá ido.
Eso es entrometerse en lo ajeno. El problema es que si eso es entrometerse en lo ajeno, eso no tiene pena, pues querido. Y lo que está diciendo el apóstol aquí, que hay un entremeterse en lo ajeno que sí tiene pena, que sí va a la justicia y que puede vivir cárcel. Pero la Biblia no lo dice. Entonces lo que hice yo fue consultar a varios teólogos buenos, serios. Y hay uno que me gustó. Y quiero que lo escuches, por favor. Y si tienes, no está muy cansada tu mano, puedes escribir, por supuesto. Lo puedes anotar. Este autor dice lo siguiente: podrían incluirse dentro de esta categoría a quienes fomentan el activismo político que genera tensiones. Dice, que nadie sea encontrado de la iglesia que sea ladrón, que sea homicida, que sea malhechor, ni que ande fomentando el activismo político que genera tensión dentro de la ciudad. Hay algunos hermanos que escriben en el Face y se sacan fotos en la marcha. Aquí estamos, ¿no es cierto?, pidiendo la justicia social, y más allá se ven las bombas Molotov, ¿no es cierto?, y toda la cuestión. Entonces, ¿será que está bien o será que se están entrometiendo en lo ajeno? Pero este autor va más allá. Este autor, yo no tengo ninguna posibilidad de hablar con él para decirle, oye, voy a predicar este domingo de esto, ¿por qué no me ayudáis un poquito? Forcemos la palabra para que diga lo que yo quiero decir. No. Él escribe desde muy lejos. ¿Quiénes son los que se entremeten en lo ajeno? Los que fomentan el activismo político. Segundo, la agitación civil. ¿No se ha encontrado entre ustedes uno que sea ladrón, homicida, ¿no es cierto?, que mate gente, que sea malhechor, ni que ande agitando a la población? Y aquí viene un tercero. Afírmese. También incluiría las alteraciones laborales. Hay gente que en Santiago, no sé aquí, no ha podido ir a trabajar porque le han alterado las rutas, porque han levantado barricadas y los vehículos no pueden transitar. Hay gente que no ha podido acceder a un trabajo porque las entradas, las rotondas, han sido clausuradas y han sido tomadas. Y tú no has podido llegar al trabajo y mucha gente no ha podido llegar al trabajo. Hay gente que ha incendiado buses. Hay gente que ha incendiado el lugar de trabajo. Entonces la gente que ayer fue al trabajo, se fue a las 5 de la tarde, porque ahora todo el mundo se va temprano por esto, llega el otro día y ya no está su trabajo, no está su oficina, ya no está su escritorio, está quemado afuera, ya no está su computador, ya no hay nada. Entrometérselo. Qué linda la escritura, ¿no? Predicamos esta palabra en Temuco y se me acercó mucha gente después y dice, pastor, gracias por esta palabra. Yo no sabía qué hacer y ahora Dios me dijo cómo tengo que actuar. Una persona, el pastor le dice, oye, ¿tú querías hablar conmigo? Le dice, te atiendo mañana. Le dice, no, pastor, gracias, la palabra ya me habló. Esto es impresionante cuando Dios te habla de esta forma. O sea, Pedro está diciendo, mejor adora a Dios y déjate de meterte en lo que no te corresponde. ¿Y por qué no nos corresponde, pastor, si somos de esta nación? Es que los destinos de mi nación y los destinos tuyos están en las manos del Señor. Lo que debiéramos hacer es orar, interceder, adorar, estar con la iglesia. Algo que lamentablemente no estamos muy convencidos de eso. Como señalamos antes, el sufrimiento como cristianos y por la causa de Cristo es que eso sí que es aprobado por Dios. Por esta razón, en el verso 16, vamos al 16, Pedro va a comentar el verso 15. En el 15 dice, yo no quiero que ustedes sean tomados detenidos por la justicia por andar robando supermercados. Yo no quiero que ustedes estén tomados detenidos por homicidas. No quiero que ustedes estén siendo tomados detenidos por malhechores o por entremeterse en lo ajeno. Y ahí viene el 16. Pero si tú sufres, dice el verso 16, por ser cristiano,
no tienes por qué avergonzarte, sino que debes dar gracias al Señor, porque tú tienes dentro de ti el nombre que es por sobre todo nombre. Debes dar gracias al Señor, dice ahí, porque el nombre del Señor está en ti y porque tú eres llamado como cristiano, es un seguidor de Cristo. Bien, dice el verso 19, y es más, esto es tan importante para el apóstol que vamos al 19, por favor, vamos al 19. Es tan importante porque termina diciendo, de modo, ¿qué dice ahí? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, ¿qué es hacer el mal? Hacer el mal es hacer cosas que dañan a la gente. Por favor, no quiero entrar en más explicaciones, pero hacer el mal, tú puedes hacer el mal en la casa, puedes hacer el mal en la escuela, puedes hacer el mal en el trabajo, ¿sí? Puedes hacer el mal en cualquier parte. Y la característica clásica del mal es que daña gente. Y la iglesia no debe hacer el mal, porque la iglesia fue llamada para hacer el bien. ¿No está hablando el Señor, verdad? Gracias, Señor. De modo entonces que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Pero el verso 17, yo no sé si tenga el tiempo, y voy a ir rapidito aquí. El verso 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Quiero que tú lo repitas conmigo. Porque es el tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Bien. ¿Lo pusiste ahí? Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo? Quiero hacerlo lo más breve posible, pero no quiero, con la ayuda del Señor, dejar de lado cosas interesantes. Primero, cuando Pedro está diciendo que es necesario, que es el tiempo, que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, él está no diciendo algo nuevo, él está recordando las palabras que dijo antes, que dijeron los profetas. Profetas como ¿quiénes? Profetas como Jeremías, profetas como Ezequiel y profetas como Amós. Él no tiene el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, así que lo que predicaban y enseñaban los hombres del Nuevo Testamento era el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando él está diciendo que es necesario que el juicio de Dios comience primero por los que son del pueblo de Dios, lo que él está repitiendo es lo que ya está escrito en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y quiero mencionarte solamente uno de estos pasajes, por ejemplo, Amós capítulo 3, verso 2, dice: solo a ustedes, es Dios hablándole a Israel, solo a ustedes los he escogido entre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas naciones escogió Dios en el Antiguo Testamento? Una sola. ¿A quién? A Israel. Entonces dice, yo los elegí a ustedes, no elegí a otros. Por lo tanto, les haré pagar por todas sus adversidades. Esto de pagar, castigar, destruir, está en el contexto del Antiguo Testamento. Entendemos entonces que en el Nuevo Testamento la ira de Dios cayó, claro que cayó. ¿Y cayó sobre quién? Sobre Cristo. Por lo tanto, tú hoy día puedes adorar y exaltar al Señor porque sabes que el justo murió por los injustos. Pero en ese tiempo Cristo no había venido. Así que el profeta Amós está diciendo: andar en rectitud, no cometer pecado es lo que quiero para todas las naciones. Pero las naciones no me conocen, las naciones van a ir al juicio, van a ir al infierno, pero yo quiero que ustedes lleven mi verdad hacia todo el mundo. Esa es mi voluntad y a través del templo se enseñe la adoración a todas las naciones. Pero si ustedes andan mal, entonces el juicio va a partir con ustedes. Bien, pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Quiero que tú sepas que hay un juicio final. ¿Cuántos aquí saben que hay un juicio final? Ya, varios saben, hay gente que no saben, pero hoy día ya se enteraron. Así que si el próximo domingo yo pregunto, ya todos debieran saber. Ok, hay un juicio final. Ese juicio final tendrá a un juez justo de toda la tierra y tendrá ahí, ¿no es cierto?, un juicio sin posibilidades de salvación. ¿Va entendiendo?
todos los que le rechazaron, todos los que se rebelaron, todos los que estuvieron en contra, sean grandes, sean pequeños, sean príncipes, sean reyes, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, toda rodilla reconocerá que Él es el Rey de Reyes, por sobre todas las cosas. Aunque ya no haya esperanza, porque cuando llegue el día del juicio final no habrá esperanza para nadie, para nadie, para nadie. Entonces lo que está diciendo Pedro aquí, pero ustedes, Nuevo Testamento, ya aceptaron a Cristo. Por la muerte de Cristo ustedes murieron al pecado. Por la resurrección de Cristo ustedes han resucitado a una vida nueva. Por lo tanto ustedes han ganado, Cristo ganó para ustedes la salvación. ¿Salvación de qué? Del juicio final. ¡Qué rico! Dice la iglesia, ¡qué bueno! ¡Qué extraordinario! Entonces nosotros no vamos al juicio final. No vamos al juicio final. Entonces ahí donde Pedro dice, no vamos al juicio final. Pero sí les quiero decir que este es el tiempo en que el juicio que les corresponde a ustedes comience aquí. Entonces lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro es, alégrense cuando sufren, porque son hijos de Dios. Alégrense cuando sufren, porque cada sufrimiento injusto, escucha bien, injusto, es una señal de que tú saltarás, no al juicio, sino que irás derecho a la vida eterna con Cristo. Aquí estoy, pastor, pasándolo mal. Por eso dice, alégrense, alégrense, porque el sufrir por la causa de Cristo injustamente significa que tú eres de esos, que cuando Cristo venga a juzgar al mundo, tú estarás con el juicio cumplido. El tema judicial en ti y en mí estará resuelto. Así que en vez del juicio final para ti será exculpación, será vida eterna. Significará estar con Cristo toda la vida. Mientras que los que le rechazaron, los que se rebelaron en su contra, pagarán toda la eternidad por su rebelión. Yo no sé si eso te alegra. A mí sí. A mí sí. Ahora quiero que dejemos atrás el siglo I, ¿sí? Y quiero que vengamos al siglo XXI, por favor, vamos a contextualizar. No es que... Vamos a contextualizar. Siglo I ya queda atrás, pero la enseñanza del siglo I nos sirve ahora para el siglo XXI. Y hoy día nosotros, iglesia, necesitamos recordar y reconocer, hoy más que nunca, que los sufrimientos injustos, así que está viviendo todas nuestras ciudades, así como todo nuestro país, hay gente que lo está sufriendo, pero no tiene esperanza. Pero los cristianos que creemos y esperamos en Jesús, todo esto que estamos viviendo nos alienta y nos mueve a esperar que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, entonces se terminará el sufrimiento. Gloria a Dios. Y ya les dije, en ninguna parte de la Biblia aparece que Él nos va a meter en una burbuja, nos va a librar de todo. No, eso no es verdad. Que nosotros nos vamos a evadir de todo, de que lo que pasa en el mundo, no, eso no es correcto. Todo lo contrario, el sufrimiento injusto es parte de la vida del creyente, mientras seamos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No tenemos que pisar la tierra como que fuéramos terrícolas, tenemos que pisar la tierra como que estamos en esta tierra, pero que pertenece nuestra vida a una tierra distinta. Sufrimos porque, al igual que todos los habitantes del país, estamos expuestos a las inequidades y las injusticias que van generando todos los sistemas de gobierno. El sistema socialista genera inequidades. El sistema capitalista genera inequidades. El sistema social de mercado genera inequidades.
Cuando la Revolución Francesa, y por eso a los hermanos del proyecto los envié a estudiar un poco de la Revolución Francesa, cuando viene la Revolución Francesa, el pueblo francés quiere terminar con la monarquía, quiere terminar con los privilegios, quiere terminar con la gente que tiene mucho y con la gente que tiene poco. ¿Te suena conocido? ¿Sabe cómo lo resuelve? Cortándole la cabeza a todos los adversarios. Quiero decirte que ese es el inicio de la democracia. Ese es el inicio de la democracia. Lo que la gente quiere, obviamente que nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir, si la democracia significa que vivamos en paz, extraordinario. Quiero decirte que la democracia parte de una forma cruel. Entonces, un sistema cruel es derrocado y ahora comienza a regir otro sistema tan cruel como el anterior. ¿Lo va entendiendo? Por eso la Iglesia de Cristo tiene que esperar en Cristo, queridos. La Iglesia de Cristo debe esperar en su Rey, no en los príncipes de este mundo. Si tu Rey es Cristo, espera en Cristo. Si el presidente, aunque lo honramos, es tu Rey, entonces estamos complicados porque yo no lo veo a Él que esté tan claro. Por eso la Iglesia, Él necesita de la oración de la Iglesia. Sí. Somos peregrinos y extranjeros. Sufrimos porque, al igual que todos los habitantes del país, estamos expuestos a las inequidades. Padecemos porque nuestra mente, nuestro corazón y nuestra forma de vida es una contracultura. Sufrimos porque pensamos distinto al resto, hablamos distinto al resto, nos comportamos distinto al resto. No obstante, este escenario, estas situaciones nos muestran una realidad aún mayor y que debiera fortalecernos en tiempos de aflicción. Primero, el sufrimiento injusto nos identifica con Cristo. Segundo, el sufrimiento injusto indica que eres hija e hijo de Dios y que el Espíritu Santo está en tu vida. Tercero, el sufrimiento injusto indica que el juicio de Dios comenzó por la casa de Dios. Y aunque eso pudiera ser terrible al momento, es glorioso pensar que tú y yo no viviremos el juicio eterno. Debido a nuestros pecados, ¿cuál era el destino nuestro, querido? Nuestro destino era la condenación, nuestro destino era la muerte eterna. Por eso el Hijo de Dios tomó la decisión de venir a resolver el problema del pecado, que era un problema que no tenía solución. ¿Sabes lo que hizo Cristo? Los que merecíamos morir éramos nosotros, pero para que nosotros no muriéramos, Él decidió morir en nuestro lugar. Para que nosotros no fuéramos abandonados nunca, y menos en los tiempos de aflicción, Él tomó la decisión de sufrir el abandono, incluso el abandono de su propio Padre, cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso Él tomó la decisión voluntaria de sufrir el abandono hasta aún de su propio Padre, para que tú y yo nunca quedáramos huérfanos. Si en el día final, tú y yo no seremos condenados, sino que seremos perdonados, es simplemente porque Jesús decidió, Él, someterse a una condenación injusta para que tú y yo no seamos condenados. Y como abogado Él pagó la deuda. Si nuestro destino entonces no es el infierno, es simplemente porque Cristo se puso en nuestro lugar para vivir toda una eternidad junto a Jesús. Quiero que le des un fuerte aplauso a Jesús y te pongas de pie, para adorarle. Vamos